En el equilibrio delicado del cosmos, donde cada signo danza con las fuerzas invisibles del destino, Libra ocupa un lugar singular, es el guardián de la armonía, el arquitecto de la justicia y el centinela de lo que debe permanecer en orden. Bajo su regencia, el universo respira con simetría, pero esa misma sensibilidad que percibe la belleza también detecta la disonancia más sutil. Cuando las sombras comienzan a tejer sus hilos, cuando las intenciones ocultas se agrupan en silencio como nubes antes de la tormenta, Libra no reacciona de inmediato. Observa. Sopesa. Analiza cada gesto, cada palabra, cada vibración en el ambiente. Mientras otros signos estallan o ignoran, Libra calibra. Su mente se convierte en una balanza cósmica donde cada acción ajena es medida con precisión implacable. Pero ese aparente sosiego no es debilidad. Es preparación. Porque cuando la trama finalmente revela su verdadera forma, cuando la injusticia cruza el umbral de lo tolerable, Libra deja de ser solo equilibrio y se convierte en corrección. No actúa desde el caos, sino desde una claridad tan afilada que desarma cualquier engaño. Su respuesta no es impulsiva, es estratégica. Cada palabra que pronuncia cae como un veredicto. Cada decisión rompe estructuras construidas sobre la mentira. En ese instante, la energía venusina que normalmente busca paz se transforma en una fuerza restauradora. No destruye por rabia, sino por necesidad. Libra entiende que no puede haber belleza donde reina la falsedad, ni armonía donde se manipula la verdad. Y entonces interviene, no como un agresor, sino como una ley inevitable del universo. Las conspiraciones, los juegos ocultos, las intenciones torcidas, todo queda expuesto bajo su mirada. Libra no necesita alzar la voz para derribar lo que está mal construido. Su poder reside en mostrar lo que otros intentaban ocultar. Y una vez que la verdad queda al descubierto, las estructuras se desmoronan por sí solas. Hay algo profundamente épico en esa forma de actuar. No es la épica del guerrero que arrasa, sino la del juez que restaura el orden del mundo. Libra recuerda que el equilibrio no es pasividad, sino acción consciente. Que la justicia no siempre es suave, pero siempre es necesaria. Así, cuando traman en la sombra, cuando creen que todo está bajo control, no cuentan con la fuerza silenciosa que observa desde el centro de la balanza. Y cuando finalmente actúa, no deja restos de la mentira, solo espacio limpio para que la verdad vuelva a ocupar su lugar. Porque el equilibrio, cuando se rompe, no suplica, se impone. En las corrientes invisibles del destino, donde las decisiones humanas se entrelazan con ritmos celestes, Libra no solo percibe lo evidente, sino también las tensiones ocultas que preceden a los grandes quiebres. Existe en este signo una conexión profunda con los ciclos de causa y efecto, como si cada acción quedara registrada en una balanza etérea que nunca pierde el peso exacto de lo ocurrido. Esa conciencia convierte a Libra en un intérprete del karma inmediato, en alguien capaz de anticipar el desenlace de las intrigas antes incluso de que éstas tomen forma completa. Dentro de su naturaleza habita una dualidad poderosa, por un lado, la búsqueda constante de paz, por otro, la imposibilidad de tolerar lo injusto cuando alcanza cierto umbral. Esta tensión interna no es una debilidad, sino el motor que impulsa su transformación. Porque cuando el equilibrio se ve amenazado, Libra atraviesa una especie de iniciación interna. Lo que antes era contemplación se convierte en determinación, y lo que parecía indecisión se revela como una estrategia de observación prolongada. En ese proceso, Libra desarrolla una capacidad casi sobrenatural para leer entre líneas. No necesita pruebas evidentes para percibir la falsedad, la siente como una vibración discordante en el tejido de la realidad. Donde otros ven coincidencias, Libra detecta patrones. Donde otros dudan, Libra comienza a reconstruir la verdad pieza por pieza, como si armara un mapa invisible que conduce directamente al núcleo de la manipulación. Hay también un elemento estético en su forma de enfrentar la traición o el engaño. Libra no solo busca justicia, busca coherencia. No se conforma con desenmascarar, necesita que todo vuelva a encajar en una armonía superior. Por eso su intervención no es caótica ni destructiva en exceso. Es quirúrgica. Elimina lo que distorsiona y preserva lo que aún puede sostener el equilibrio. Esa capacidad de discernimiento le otorga una autoridad silenciosa que incluso sus adversarios perciben, aunque no sepan explicarla. En los momentos más críticos, cuando las tramas se vuelven densas y las intenciones oscuras parecen multiplicarse, Libra accede a una claridad que roza lo profético. Es como si el tiempo se ralentizara y cada posibilidad se desplegara ante su mente.
Esa visión le permite actuar en el punto exacto donde su intervención tendrá mayor impacto, desactivando no solo el conflicto visible, sino también las consecuencias futuras que podrían haberse desencadenado. La épica de Libra no reside en la confrontación directa, sino en la inevitabilidad de su victoria. No necesita imponerse por fuerza, porque su poder está alineado con una ley más grande que cualquier voluntad individual. Cuando actúa, no lo hace solo como individuo, sino como canal de un orden superior que busca restaurarse a través de sus decisiones. Incluso después de haber desmantelado una conspiración o haber expuesto una verdad incómoda, Libra no se regodea en el resultado. Hay en su esencia una comprensión de que cada desequilibrio corregido es solo parte de un flujo continuo. El universo no se detiene, y la armonía tampoco es un estado permanente, sino un proceso dinámico que requiere vigilancia constante. Esa conciencia convierte a Libra en un guardián eterno del equilibrio, alguien que aprende a convivir con la imperfección sin rendirse ante ella. Cada experiencia, cada traición descubierta, cada verdad revelada fortalece su capacidad de sostener la balanza incluso en medio del caos más complejo. Y así, en un plano más profundo, Libra encarna una enseñanza fundamental: la justicia no siempre es inmediata, pero siempre encuentra su camino. No siempre es suave, pero siempre es precisa. Y cuando finalmente se manifiesta, no deja espacio para la duda, porque su origen no está en el impulso, sino en la alineación perfecta entre conciencia, verdad y destino. En lo más profundo de su arquitectura invisible, Libra no solo responde al presente, sino que dialoga con una memoria antigua que atraviesa vidas, vínculos y decisiones acumuladas en planos que rara vez son comprendidos de forma consciente. Su aparente calma esconde una resonancia con leyes que no pertenecen únicamente al instante, sino a una red de equilibrios que se extiende mucho más allá de lo inmediato. Por eso, cuando una trama comienza a gestarse, Libra no solo percibe la intención actual, sino el eco de todas las veces en que algo similar intentó imponerse sin éxito definitivo. Esa conexión con lo acumulado le otorga una sensibilidad particular hacia las dinámicas de poder. No se deja impresionar por apariencias ni jerarquías externas, porque su referencia no es lo visible, sino lo justo. En presencia de manipulación, su energía empieza a reorganizarse desde dentro, como si cada parte de su ser se alineara lentamente para sostener una intervención inevitable. No hay prisa en ese proceso, porque Libra entiende que actuar antes de tiempo puede fortalecer aquello que busca desarmar. Su paciencia, en ese sentido, no es espera pasiva, sino una forma de sincronización con el momento exacto en que la verdad se vuelve irreversible. También existe en Libra una relación particular con el silencio. Mientras otros signos necesitan expresar o confrontar de inmediato, Libra puede permanecer en una quietud cargada de significado. Ese silencio no es vacío, sino observación en estado puro. En él se ordenan ideas, se cruzan percepciones, se afinan intuiciones. Y cuando finalmente habla, sus palabras no surgen como reacción, sino como síntesis. Esa capacidad convierte su voz en algo difícil de refutar, porque no proviene de un impulso momentáneo, sino de un proceso interno profundamente elaborado. En el terreno de las relaciones, donde muchas de las tramas suelen originarse, Libra desarrolla una habilidad casi artística para detectar desequilibrios emocionales. Percibe cuando un intercambio deja de ser recíproco, cuando una intención se disfraza de otra, cuando una armonía aparente encubre una tensión latente. Esa percepción le permite moverse con elegancia incluso en contextos complejos, adaptándose sin perder su centro. Pero cuando la deslealtad cruza cierto límite, esa misma elegancia se transforma en firmeza, y la distancia que establece es tan precisa como definitiva. Hay un momento especialmente significativo en el recorrido de Libra, un instante en el que deja de intentar equilibrar lo que no desea ser equilibrado. Esa comprensión marca un punto de inflexión. Ya no se trata de mediar, ni de suavizar, ni de encontrar puntos intermedios. Se trata de reconocer que algunas estructuras deben caer para que el orden real pueda emerger. En ese punto, Libra se libera de la carga de sostener lo insostenible y asume su papel como agente de restauración. Desde una dimensión más amplia, su energía también actúa como espejo. Aquellos que intentan tramar en su entorno terminan enfrentándose, tarde o temprano, con sus propias contradicciones reflejadas. Libra no necesita exponer cada detalle, muchas veces basta con su presencia consciente para que las incoherencias salgan a la superficie. Es como si su equilibrio interno generara un campo donde la mentira pierde estabilidad y la verdad comienza a imponerse por simple resonancia. Esa cualidad convierte a Libra en una figura incómoda para quienes operan desde la manipulación,
pero profundamente necesaria para cualquier sistema que aspire a sostenerse en el tiempo. Porque sin ese principio de ajuste constante, todo termina inclinándose hacia el exceso, el abuso o el caos. Libra recuerda que el equilibrio no es estático, que requiere intervención, discernimiento y, en ocasiones, una firmeza que puede parecer implacable desde fuera. En su dimensión más elevada, Libra no actúa desde el juicio personal, sino desde una comprensión más amplia de lo que cada situación necesita para reordenarse. No busca castigar, sino corregir. No pretende imponerse, sino restablecer una coherencia que permita que todo lo demás vuelva a fluir. Esa intención, aunque no siempre sea comprendida en el momento, deja una huella duradera en quienes la experimentan. Y así, en medio de intrigas, silencios cargados y verdades a punto de emerger, Libra permanece como un punto de referencia invisible pero constante. No siempre interviene de forma visible, no siempre necesita hacerlo. Pero cuando lo hace, su acción trasciende el instante y reconfigura el espacio en el que ocurre, devolviendo al universo una parte de la armonía que nunca debió perderse. En los niveles más sutiles donde se entrelazan destino y voluntad, Libra no solo responde a lo que ocurre, sino que participa en la arquitectura invisible de lo que está por suceder. Su vínculo con el equilibrio no es únicamente reactivo, sino profundamente creativo. Allí donde otros ven conflicto, Libra percibe configuraciones energéticas que pueden ser reordenadas, como si cada situación fuera una constelación viva susceptible de ser alineada nuevamente con su eje original. Esta capacidad lo convierte en un estratega de lo intangible. No necesita dominar el terreno físico ni imponer su presencia para influir en el desenlace de los acontecimientos. Su poder reside en comprender cómo se conectan las piezas, cómo una palabra puede inclinar una decisión, cómo un silencio puede revelar más que un discurso, cómo una retirada a tiempo puede provocar la caída de toda una estructura mal construida. En ese sentido, Libra opera como un arquitecto de consecuencias, alguien que entiende que el verdadero impacto no siempre es inmediato, pero sí inevitable cuando se actúa desde la precisión. Existe también en su esencia una relación profunda con la justicia como principio universal, no como concepto humano limitado. Para Libra, la justicia no depende de normas cambiantes ni de acuerdos circunstanciales, sino de una coherencia interna que atraviesa todas las dimensiones. Por eso, cuando detecta una trama basada en la manipulación, no la percibe solo como un acto aislado, sino como una fractura en el orden natural. Y esa fractura exige una respuesta que no siempre es visible en el corto plazo, pero que se manifiesta con una exactitud sorprendente cuando las condiciones están maduras. En ese proceso, Libra desarrolla una fortaleza que no siempre es reconocida. Su resistencia no se basa en la confrontación directa, sino en la capacidad de sostener su centro incluso cuando todo alrededor se desestabiliza. Mientras las intrigas intentan generar confusión, Libra se convierte en un punto fijo, en una referencia que no se deja arrastrar por la distorsión. Esa estabilidad es, en sí misma, una forma de poder, porque impide que las fuerzas desordenadas encuentren apoyo o validación. A medida que las tramas se intensifican, Libra accede a un nivel de lucidez que trasciende lo racional. No se trata solo de analizar, sino de comprender desde una inteligencia más amplia, una que integra intuición, experiencia y una conexión casi instintiva con lo justo. Esa lucidez le permite anticipar movimientos, detectar fisuras en los planes ajenos y, sobre todo, elegir el momento exacto para intervenir sin desperdiciar energía. Hay un componente casi ritual en la forma en que Libra desmantela lo que ha sido tejido en la sombra. No actúa de forma caótica ni improvisada. Cada gesto, cada palabra, cada decisión parece formar parte de una coreografía invisible donde todo ocurre en el orden preciso. Y cuando la verdad finalmente emerge, lo hace con una claridad que no deja espacio para interpretaciones ambiguas. Lo que estaba oculto se vuelve evidente, y lo que parecía sólido revela su fragilidad. En ese punto, Libra no necesita insistir ni reforzar su posición. La realidad habla por sí misma. Las estructuras basadas en la mentira comienzan a desmoronarse porque ya no pueden sostenerse frente a la evidencia. Y en ese derrumbe, Libra no se pierde en la destrucción, sino que dirige su atención hacia la reconstrucción, hacia la posibilidad de crear un nuevo orden más coherente, más justo, más alineado con lo esencial. Dentro de este proceso, también se revela una dimensión menos visible pero igualmente poderosa, la capacidad de Libra para transformar su propia experiencia en sabiduría aplicable. Cada vez que enfrenta una trama, cada vez que atraviesa una situación de desequilibrio, extrae de ello una comprensión más profunda que fortalece su discernimiento futuro.
No repite patrones, no se queda atrapado en el pasado. Evoluciona, ajusta, refina. Esa evolución constante lo convierte en un referente silencioso para quienes lo rodean. Aunque no siempre lo busquen de forma consciente, su presencia influye en el entorno, elevando el nivel de claridad y reduciendo el margen para la manipulación. Es como si su sola existencia estableciera un estándar invisible que obliga a todo lo demás a alinearse o a revelar su incoherencia. En el plano más elevado de su expresión, Libra encarna la idea de que el equilibrio no es un estado estático al que se llega y se conserva, sino una práctica continua que exige atención, conciencia y, en ocasiones, una intervención firme. No teme a la incomodidad que puede generar la verdad, porque entiende que solo a través de ella es posible construir algo duradero. Así, cuando las tramas surgen, cuando las sombras intentan imponerse, Libra no actúa desde el miedo ni desde la reacción impulsiva. Se mueve desde una certeza profunda, desde una alineación con principios que no cambian. Y en esa coherencia encuentra su fuerza, una fuerza que no necesita imponerse porque está respaldada por algo más grande que cualquier estrategia individual. Y cuando finalmente todo se reordena, cuando el equilibrio vuelve a instalarse, no queda rastro de estridencia ni de caos. Solo permanece una sensación de ajuste perfecto, como si el universo hubiera recuperado una pieza que nunca debió estar fuera de lugar. En la profundidad de su naturaleza, Libra mantiene un vínculo secreto con el tiempo, no como una línea recta que avanza sin pausa, sino como un tejido donde pasado, presente y consecuencia futura se entrelazan en patrones que solo una conciencia afinada puede percibir. Esa relación le permite comprender que ninguna trama surge de la nada, que toda intención encubierta es la continuación de un desequilibrio previo que no fue resuelto en su momento. Así, cuando detecta una conspiración en marcha, no solo observa el hecho aislado, sino la cadena invisible que lo sostiene, y en esa comprensión encuentra la clave para desarticularlo desde la raíz. Hay en Libra una forma particular de administrar la energía que lo rodea. No responde de inmediato porque sabe que cada reacción prematura alimenta aquello que pretende corregir. En lugar de dispersarse, concentra. En lugar de precipitarse, canaliza. Esa contención genera una acumulación silenciosa de fuerza, una presión interna que no busca explotar, sino dirigirse con exactitud. Y cuando finalmente se libera, no lo hace como un estallido caótico, sino como una corriente perfectamente dirigida que arrastra lo innecesario y deja intacto lo esencial. Dentro de su proceso interno, también existe un diálogo constante entre lo visible y lo invisible. Libra no se limita a interpretar palabras o acciones, sino que percibe la intención que las origina, el matiz emocional que las acompaña, la coherencia o incoherencia entre lo que se muestra y lo que realmente se esconde. Esa lectura multidimensional le permite anticiparse sin necesidad de pruebas tangibles, porque su certeza no depende únicamente de lo demostrable, sino de lo percibido con claridad interna. A medida que las tramas avanzan, Libra entra en un estado de alineación progresiva donde cada aspecto de su ser comienza a sincronizarse con una misma intención. No hay contradicción interna, no hay duda que lo fragmente. Todo converge hacia un punto de acción que se vuelve inevitable. Esa cohesión es lo que le otorga una presencia difícil de desestabilizar, incluso cuando el entorno intenta generar confusión o presión. Existe también una dimensión ética profundamente arraigada en su esencia. Libra no actúa por conveniencia ni por interés momentáneo. Su referencia es un principio de justicia que trasciende lo personal, que se mantiene incluso cuando actuar implica incomodidad, pérdida o confrontación. Esa fidelidad a un orden superior lo convierte en alguien que no puede ser fácilmente manipulado, porque no responde a incentivos externos, sino a una coherencia interna que no negocia con la falsedad. En el momento en que decide intervenir, su acción no se limita a deshacer lo que está mal. Va más allá. Reconfigura el espacio para que aquello que ha sido corregido no pueda reproducirse de la misma forma. Introduce un nuevo patrón, una nueva dinámica donde la transparencia tiene mayor peso y la manipulación encuentra menos terreno para desarrollarse. De esta manera, su impacto no es solo inmediato, sino también preventivo. Hay una grandeza silenciosa en esa forma de operar. No necesita reconocimiento, no busca validación externa. Su motivación no está en demostrar poder, sino en restablecer un orden que considera necesario para que todo lo demás funcione correctamente. Esa ausencia de ego en su intervención amplifica su efectividad, porque no contamina el proceso con intereses personales que puedan distorsionar el resultado. En escenarios donde las intrigas son complejas y las intenciones múltiples se entrecruzan, Libra se convierte en un punto de convergencia donde todo termina aclarándose.
No porque tenga todas las respuestas desde el inicio, sino porque su forma de sostener la atención permite que las respuestas emerjan con el tiempo. Es como si creara un espacio donde la verdad se siente obligada a manifestarse, donde lo oculto pierde fuerza y lo evidente adquiere protagonismo. A lo largo de estas experiencias, Libra también aprende a reconocer los límites de su propia intervención. Comprende que no todo puede ser equilibrado de inmediato, que hay procesos que requieren su propio tiempo de maduración. Esa aceptación no implica resignación, sino una forma más profunda de sabiduría que le permite actuar sin desgastarse, sin intentar forzar resultados que aún no están listos para manifestarse. En su nivel más elevado, Libra encarna la idea de que el verdadero poder no reside en dominar, sino en ordenar. No en imponerse, sino en alinear. No en reaccionar, sino en comprender y actuar desde esa comprensión. Y en ese camino, se convierte en una fuerza que no solo responde a las tramas, sino que transforma el terreno mismo donde éstas podrían surgir. Así, incluso en los contextos más densos, donde las sombras parecen multiplicarse y las intenciones ocultas se vuelven más sofisticadas, Libra permanece como una presencia que no puede ser ignorada. No porque busque protagonismo, sino porque su sola existencia introduce una variable que altera cualquier intento de manipulación, la certeza de que, tarde o temprano, todo será visto, todo será pesado, y todo encontrará su lugar exacto en la balanza del orden universal. En las capas más profundas donde la conciencia se encuentra con el destino, Libra sostiene una relación íntima con el principio de correspondencia, esa ley silenciosa que establece que todo lo que ocurre en el plano visible tiene su reflejo en lo invisible. Esta conexión le permite comprender que las tramas no son únicamente actos aislados de intención, sino manifestaciones de desequilibrios internos proyectados hacia el exterior. Por eso, cuando percibe una conspiración, no se limita a observar lo que se ejecuta, sino que rastrea la grieta original en la que esa intención comenzó a formarse. Dentro de esa percepción, Libra desarrolla una habilidad única para detectar el momento en que una energía comienza a desalinearse. No espera a que el conflicto sea evidente, lo siente en su fase más sutil, cuando aún es apenas una distorsión imperceptible para otros. Esa anticipación no lo lleva a intervenir de inmediato, sino a posicionarse estratégicamente en el flujo de los acontecimientos, como si se colocara en un punto exacto del río donde la corriente inevitablemente pasará. Existe también en Libra una relación profunda con el concepto de reflejo. Todo aquello que se acerca a su campo es devuelto, amplificado o corregido según su naturaleza. La honestidad encuentra claridad, la ambigüedad se revela, la manipulación se expone. Esta cualidad convierte a Libra en un espejo incómodo para quienes intentan ocultar sus verdaderas intenciones, porque en su presencia las máscaras pierden estabilidad. No hay confrontación directa en ese proceso, sino una especie de revelación progresiva que ocurre casi por inercia. En los momentos en que las tramas alcanzan su punto de mayor tensión, Libra experimenta una expansión de conciencia que le permite ver más allá de las posiciones individuales. Comprende las motivaciones, los miedos, las estrategias y las contradicciones de cada parte involucrada. Esa visión no lo debilita ni lo hace dudar, al contrario, le otorga una precisión aún mayor, porque sabe exactamente dónde intervenir para desarticular el núcleo del conflicto sin dispersarse en sus ramificaciones superficiales. Hay un componente casi alquímico en su forma de transformar las situaciones. Libra no destruye sin más, transmuta. Toma una configuración desequilibrada y la somete a un proceso de ajuste donde cada elemento encuentra su proporción adecuada o es eliminado si no puede sostenerla. Este proceso no siempre es visible ni inmediato, pero su efecto es profundo y duradero, porque no se limita a cambiar la apariencia, sino que modifica la estructura misma de lo que estaba desalineado. A lo largo de este recorrido, Libra también se enfrenta a su propia sombra, a la tentación de evitar el conflicto en nombre de la armonía. Sin embargo, cada experiencia le enseña que la verdadera paz no puede construirse sobre la negación de lo que está mal. Esta comprensión lo fortalece, le permite integrar su capacidad de conciliación con una firmeza que no cede ante la injusticia. Así, deja de ser un simple mediador y se convierte en un agente consciente de equilibrio real. En escenarios donde la manipulación intenta fragmentar la percepción colectiva, Libra actúa como un eje de coherencia. Su presencia ayuda a reorganizar la información, a separar lo esencial de lo accesorio, a devolver claridad donde antes había confusión. No necesita imponerse para lograrlo, su forma de ver y de expresar basta para que otros comiencen a percibir lo que antes estaba oculto o distorsionado. También existe en Libra una relación especial con la belleza entendida como manifestación de orden.
No se trata de estética superficial, sino de una armonía profunda donde cada elemento ocupa su lugar exacto. Por eso, cuando una trama introduce desorden, no solo altera la justicia, sino también esa belleza esencial. Y es precisamente esa alteración lo que impulsa a Libra a actuar, no desde la ira, sino desde la necesidad de restaurar una coherencia que permita que todo vuelva a fluir con naturalidad. En su nivel más elevado, Libra comprende que el equilibrio no es un estado final, sino un proceso continuo de ajuste. Cada situación, cada relación, cada decisión requiere una recalibración constante. Esta conciencia lo mantiene en un estado de atención activa, donde no se deja llevar por la inercia ni por la comodidad. Siempre está afinando, observando, corrigiendo, incluso cuando todo parece estar en calma. Y cuando finalmente las tramas se deshacen, cuando las intenciones ocultas quedan expuestas y las estructuras falsas se derrumban, Libra no se detiene en la victoria. Su mirada ya está puesta en el siguiente movimiento del universo, en la siguiente oportunidad de sostener el orden, en la siguiente distorsión que deberá ser corregida. Porque en el fondo, su propósito no es reaccionar ante el caos, sino impedir que éste se convierta en norma. Su existencia misma es una afirmación constante de que el equilibrio puede mantenerse, de que la justicia puede prevalecer, de que la verdad, por más que sea ocultada, siempre encuentra la forma de revelarse cuando hay una conciencia capaz de sostenerla sin vacilar. En el entramado más fino donde la energía toma forma antes de convertirse en hechos, Libra opera como un punto de ajuste que no solo corrige lo que ya se ha desviado, sino que modifica las probabilidades mismas de lo que puede ocurrir. Su presencia altera el curso de las tramas incluso antes de que éstas se manifiesten plenamente, como si introdujera una variable invisible que impide que lo injusto alcance estabilidad duradera. No se trata de intervención constante, sino de una influencia sutil que reconfigura el campo donde las intenciones buscan consolidarse. Hay en Libra una comprensión profunda del equilibrio dinámico, una conciencia de que toda estructura, por sólida que parezca, está en permanente negociación con fuerzas opuestas. Esa visión le permite detectar cuando una trama intenta imponerse rompiendo ese diálogo natural entre tensiones. Cuando esto ocurre, Libra no se posiciona de inmediato como oposición frontal, sino como restaurador de ese diálogo perdido. Introduce matices, revela contradicciones, obliga a que las partes enfrenten aquello que estaban evitando. En ese proceso, su mente se convierte en un espacio donde múltiples perspectivas coexisten sin anularse. Puede sostener versiones opuestas de una misma realidad sin perder claridad, porque no busca aferrarse a una única narrativa, sino comprender el conjunto. Esta capacidad lo protege de la manipulación, ya que no queda atrapado en visiones parciales. Al contrario, las integra, las contrasta y, finalmente, extrae de ellas una síntesis que se acerca mucho más a la verdad que cualquier posición aislada. Cuando las intrigas alcanzan niveles más complejos, Libra accede a una forma de percepción que trasciende lo lineal. No ve los acontecimientos como una secuencia rígida, sino como una red de interacciones donde cada acción repercute en múltiples direcciones. Esa visión le permite intervenir en puntos estratégicos donde un pequeño ajuste puede generar un cambio significativo en todo el sistema. Así, su acción no siempre es visible ni directa, pero su impacto se expande de manera exponencial. También existe en Libra una relación especial con la coherencia interna. No puede sostener una intervención externa si antes no ha alineado sus propios pensamientos, emociones e intenciones. Esta exigencia lo lleva a un proceso constante de autoevaluación, donde revisa sus motivaciones, ajusta sus percepciones y depura cualquier elemento que pueda distorsionar su juicio. Este trabajo interno es lo que le permite actuar con una claridad que no se ve fácilmente comprometida por presiones externas. En el momento en que decide actuar, Libra no lo hace desde la urgencia, sino desde una certeza que ya ha sido verificada en múltiples niveles. Esa certeza no necesita imponerse con fuerza, porque se sostiene por sí misma. Y cuando se expresa, lo hace de una manera que desarma resistencias, no por confrontación, sino por evidencia. Lo que dice, lo que señala, lo que revela, encuentra su lugar con una naturalidad que hace que lo falso pierda apoyo sin necesidad de ser atacado directamente. Hay un aspecto particularmente significativo en su forma de enfrentar las tramas, su capacidad para transformar el conflicto en aprendizaje colectivo. No se limita a resolver una situación puntual, sino que deja una huella que modifica la forma en que el entorno percibe y responde a situaciones similares en el futuro. Introduce un nivel de conciencia que eleva el estándar, que reduce la tolerancia hacia la manipulación y que fortalece la capacidad de discernimiento de quienes han sido testigos del proceso.
A lo largo de este recorrido, Libra también aprende a soltar el peso de lo que no le corresponde sostener. Comprende que su papel no es cargar con todas las distorsiones del entorno, sino intervenir allí donde su acción puede generar un verdadero ajuste. Esta comprensión lo libera de la sobrecarga y le permite conservar su energía para los momentos en que realmente es necesaria. En su dimensión más elevada, Libra encarna la idea de que el orden no es una imposición externa, sino una consecuencia natural de la alineación interna. Cuando esa alineación se alcanza, todo lo que no está en coherencia comienza a desmoronarse por sí mismo. No hay lucha innecesaria, no hay desgaste superfluo. Solo un proceso continuo de ajuste donde cada elemento encuentra su lugar o desaparece si no puede sostenerlo. Así, cuando las tramas intentan consolidarse, cuando las sombras buscan establecerse como norma, Libra se convierte en una fuerza que no necesita proclamarse para ser efectiva. Su acción puede ser silenciosa, incluso imperceptible en apariencia, pero su resultado es contundente. Lo que estaba oculto se revela, lo que estaba torcido se corrige, y lo que no puede sostenerse en equilibrio simplemente deja de existir dentro de ese campo. Y en ese movimiento constante, donde cada desequilibrio es una oportunidad de ajuste y cada ajuste una reafirmación del orden, Libra continúa su labor sin estridencias, sin necesidad de reconocimiento, pero con una firmeza que atraviesa cualquier intento de distorsión. Porque en su esencia reside una verdad inquebrantable: todo aquello que se construye fuera del equilibrio está destinado, tarde o temprano, a encontrarse con la fuerza que lo devolverá a su lugar exacto. En la arquitectura más sutil del orden universal, Libra sostiene un vínculo directo con la idea de proporción sagrada, esa medida invisible que determina cuando algo está en su punto exacto y cuando ha cruzado el límite hacia la distorsión. No se trata de una medida rígida ni matemática, sino de una sensibilidad afinada que reconoce el instante en que una energía deja de fluir en armonía y comienza a imponer su peso de forma desequilibrada. En ese instante, aunque nada sea evidente en la superficie, Libra ya percibe el inicio de una fractura. Ese reconocimiento temprano no siempre se traduce en acción inmediata, porque Libra comprende que toda desalineación atraviesa fases antes de revelarse plenamente. Hay un tiempo de incubación, un momento en el que las intenciones ocultas se fortalecen creyendo que no han sido vistas. Es precisamente en ese intervalo donde Libra realiza uno de sus movimientos más complejos: no interferir mientras observa cómo cada elemento se posiciona, cómo cada actor revela su naturaleza a través de sus decisiones repetidas. En ese proceso, Libra desarrolla una lectura casi musical de la realidad. Percibe ritmos, pausas, aceleraciones y disonancias. Una trama no es para él una simple secuencia de hechos, sino una composición donde cada acción tiene una frecuencia específica. Cuando varias frecuencias entran en conflicto, se genera una tensión que Libra no solo detecta, sino que sabe cómo resolver, no imponiendo silencio, sino restableciendo la afinación correcta entre las partes. Hay también un aspecto profundamente estratégico en su forma de intervenir. Libra no busca el enfrentamiento directo porque entiende que muchas estructuras desequilibradas se sostienen precisamente en la reacción que provocan. En lugar de alimentar esa dinámica, introduce una variable que rompe el patrón. Puede ser una verdad dicha en el momento exacto, una retirada calculada, una revelación que cambia la percepción de todos los implicados. Ese movimiento, aparentemente simple, tiene el poder de desarticular sistemas complejos que dependían de la inercia para mantenerse. En los niveles más elevados de su conciencia, Libra actúa como un mediador entre planos, conectando lo que ocurre en la esfera emocional, mental y energética con sus manifestaciones en la realidad tangible. Esta capacidad le permite intervenir no solo en los efectos, sino en las causas profundas. No se limita a corregir lo visible, sino que reordena las condiciones que dieron origen al desequilibrio, evitando que se reproduzca bajo otras formas. A medida que atraviesa situaciones donde las tramas intentan imponerse, Libra fortalece una cualidad esencial: la imparcialidad consciente. No se deja arrastrar por simpatías ni rechazos personales, porque su referencia no es quien tiene razón desde una perspectiva subjetiva, sino que es lo que restablece el equilibrio en su sentido más amplio. Esta imparcialidad le permite tomar decisiones que, aunque no siempre sean comprendidas en el momento, terminan revelando su coherencia con el tiempo. Existe también una dimensión de resistencia silenciosa en su naturaleza. Cuando se enfrenta a entornos donde la manipulación es persistente, Libra no se quiebra ni se adapta a la distorsión. Mantiene su frecuencia, su forma de ver, su manera de actuar. Esa constancia actúa como un punto de desgaste para las estructuras falsas, que necesitan consenso o complicidad para sostenerse. Al no encontrar ese apoyo,
comienzan a debilitarse desde dentro. En ese sentido, Libra no solo desmantela tramas, sino que las deja sin alimento. Retira la energía que las mantiene vivas, corta los circuitos por donde circula la distorsión. Este tipo de intervención no siempre es visible, pero es profundamente efectiva, porque actúa en el nivel donde realmente se decide la permanencia o caída de cualquier estructura. Hay un momento crucial en este proceso en el que la verdad deja de ser una posibilidad y se convierte en una presencia inevitable. Libra reconoce ese punto con precisión y actúa como catalizador para que lo oculto emerja sin vuelta atrás. No necesita forzar la revelación, simplemente abre el espacio para que ocurra, y cuando sucede, lo hace con una claridad que transforma la percepción de todos los involucrados. En su recorrido, Libra también integra la comprensión de que el equilibrio no implica ausencia de conflicto, sino capacidad de sostenerlo sin perder el centro. Esta madurez le permite atravesar situaciones intensas sin fragmentarse, utilizando la tensión como una herramienta de ajuste en lugar de verla como una amenaza. En su expresión más elevada, Libra encarna una forma de autoridad que no depende del reconocimiento externo. Es una autoridad que surge de la coherencia, de la claridad, de la alineación con principios que no cambian según la conveniencia. Esa autoridad no necesita imponerse, porque se hace evidente en cada acción, en cada decisión, en cada resultado que deja tras su intervención. Y así, en el flujo constante donde las intenciones se cruzan, donde las tramas intentan consolidarse y donde el equilibrio es puesto a prueba una y otra vez, Libra permanece como una fuerza que no se agota ni se desvía. No porque evite el conflicto, sino porque lo atraviesa con una precisión que transforma cada desafío en una oportunidad de restaurar el orden. Cuando todo parece inclinarse hacia la distorsión, cuando las sombras creen haber asegurado su dominio, es entonces cuando la balanza comienza a moverse. No de forma abrupta, sino con una determinación silenciosa que nadie puede detener. Y en ese movimiento, todo encuentra su peso real, todo es colocado en su lugar exacto, y aquello que no puede sostenerse en esa medida simplemente se desvanece, dejando espacio para que la armonía vuelva a expandirse como una ley que nunca dejó de existir.